La educación en la República Dominicana se ha visto en las últimas décadas por todos los gobiernos como un mercado persa, donde simplemente priman los intereses económicos, tanto de los funcionarios públicos como del sector privado, que busca la forma de cómo beneficiarse. El día de hoy nos acompaña una persona que se ha convertido, ¿no?, en una especie de gladiador en contra de esos intereses y en favor de la educación dominicana. Con todos ustedes, el profesor Juan Valdés, que es director del Observatorio Educativo de la ADP. Profesor. Saludos, querido Mario, ¿cómo estás? Un saludo a toda tu audiencia. Un placer tenerlo aquí con nosotros, porque estamos hablando de un tema crucial, que es la educación, un derecho fundamental de todos los seres humanos, y aquí en la República Dominicana, luego de la batalla por el 4%, vemos muchos altibajos, profesor. Tú dijiste algo maravilloso, tú has dicho que la educación se ha convertido en un mercado persa. Correcto. Y eso es así. De hecho, una de las industrias que más dinero maneja en el mundo es la educación, por el hecho de que estamos en la era del conocimiento. Ya no estamos en la era industrial. Y con esto, hoy en día, lo que más vale son las competencias y el conocimiento. Ya no son los commodities, ya no son las materias primas, es el conocimiento del ser humano. Con esto de la inteligencia artificial, de la automatización, de la era digital, el ser humano de hoy necesita muchas competencias del siglo XXI. Sí, y en este país se aspira, se supone, a 7 competencias fundamentales que debe desarrollar. Para ver cómo le sacamos provecho a esta tecnología de la información y comunicación, que nos pone en la mano herramientas importantísimas. ¿Sabe la lucha que se cogía antes, por ejemplo, para adquirir conocimiento de un libro, hacer filas en una biblioteca y tal? Ahora tú lo tienes a la distancia de un clic. Yo estudiaba en bibliotecas públicas porque ni siquiera libros tuve nunca, ni había. Nosotros teníamos que ir a la escuela y para estudiar teníamos que ir a la biblioteca de los Mina, a una biblioteca pública hace 40 años. Imagínese usted en ese entonces con el acceso a la información que hay ahora. Sí, pero entonces hay un vacío, porque decía una gran maestra que en el afán de darle a nuestros niños lo que nosotros nunca tuvimos, nos hemos olvidado de darles lo que sí tuvimos, que son los valores, la disciplina, la felicidad y el sentido de la vida. Cuánta razón, cuánta razón. Profesor, mire, aquí tengo en manos, ¿no?, un nuevo decreto. El decreto 117-21, donde el presidente Abinader en ese entonces había designado, ¿no?, o conformado más bien, lo que es la Comisión de Educación. Bueno, ese no es el nuevo decreto. El nuevo decreto es el 450-24. Ah, el nuevo, donde pusieron a Raquel Peña. Sí, eso ha salido ahora recientemente, designando a la vicepresidenta, precisamente como presidenta del Gabinete de Educación. Por ese gabinete tiene ya 4 años. Ese gabinete se formó a inicio del gobierno. O sea que ese no es nuevo. No, el gabinete no es nuevo. No es nueva la conformación. Lo único que hace el gabinete es reemplazar al presidente de la República como presidente del gabinete por la vicepresidenta. El resto de los componentes de ese gabinete no cambia. Este decreto lo único que ha hecho es reemplazar al presidente y poner a la vicepresidenta como quien preside el gabinete de educación. O sea, para esclarecer un poquito esto para la gente que nos escucha, todo el desastre que hemos visto en educación, o sea, sumándole, ¿no?, de los últimos 4 años, con todo el desastre de las últimas décadas. No, ese gabinete ha estado durante 4 años. ¿Presidido por Luis Abinader? Por todos, porque lo que sucede es que el gabinete de educación es compuesto por todos los funcionarios que tienen que ver con educación en el gobierno dominicano. Pero yo siempre he cuestionado algo en muchos programas y es lo siguiente. Este gabinete tiene en total 19 componentes. Están los directores de los institutos, del Ministerio de Educación, del Infotep, está la gente del ISFODOSU, del IDEISI, del INAIPI, del INAVIMA, todo lo que tiene que ver con educación acá. Pero cuando usted ve en este decreto, que fue el que conformó a este gabinete, usted va al numeral número 19. Después, en la próxima, usted dice, además de todos los funcionarios públicos que están en este gabinete, aquí se tienen a 8 personas de reconocida formación intelectual y trayectoria en el ámbito de la educación y la cultura, designados cada 2 años por el presidente de la República. 8 personas. Pero ahí usted no ve un solo representante, ni de los estudiantes, ni de los docentes. ¿Cómo puede haber un gabinete presidencial de educación o un gabinete de educación
donde no hay quien represente a los dos actores sustantivos de la educación, que son los estudiantes y las familias y los docentes. Entonces, ¿quiénes son esas 8 personas de reconocida formación intelectual y a quién representan? Entonces, con este gabinete realmente no hay nada nuevo. Simplemente la vicepresidenta reemplaza al presidente como quien preside el gabinete de educación. El punto es, de nuevo, que la evidencia, las investigaciones, los estudios te dicen que este gabinete no ha logrado su meta. Porque ellos estaban supuestos a coordinar todas las acciones entre todos los actores del sistema educativo para mejorar el aprendizaje, para desarrollar la educación dominicana, para eficientizar el sistema educativo, tanto de educación superior como de educación preuniversitaria. Y hoy todos los estudios te dicen que, a diferencia de lo que alega el presidente, todos los indicadores en educación o están igual o han desmejorado. A mí me sorprendió cómo se ha gastado en el día de hoy un dineral en poner en los periódicos una página completa haciendo referencia a unos indicadores que supuestamente han mejorado. Y cuando usted ve cuáles son esos indicadores, ninguno es un indicador de eficiencia interna del Ministerio de Educación. Y esos indicadores que usted ve ahí, por ejemplo, cuando usted dice, por ejemplo, la puntuación promedio de la prueba PISA, yo le insisto, la prueba PISA no es un indicador de calidad educativa. Y la prueba PISA que se dio en 2018 es totalmente distinta a la prueba PISA que se dio en 2022. Y debemos recordar que estamos en una lista de mayor cantidad de países en esta ocasión. O sea que si usted mejoró la posición, recuerde que hay más personas en la lista. Y lo más importante, la República Dominicana está en el último lugar de América Latina en la prueba PISA. O sea que el mejoramiento del posicionamiento tiene que ver con la participación de los países, no por el mejoramiento de la calidad aquí según PISA. No, y que lo más importante es que la prueba de 2018 no es equivalente a la de 2022, porque a raíz del COVID la prueba PISA se modificó. Por otra razón más importante que es la siguiente: la prueba PISA no es una evaluación de calidad educativa. La República Dominicana ni siquiera debería estar participando en la prueba PISA, porque un niño de 15 años, que es el sujeto que se evalúa en la República Dominicana, no puede equipararse con un niño de 15 años en Europa, en Asia y demás. Y por otra razón más fácil y más sencilla: ciencias, matemáticas y comprensión lectora son asignaturas de la era industrial, no de la era del conocimiento ni de la era digital. Y lo que define la calidad de un sistema educativo no es un estudiante de 15 años y su calificación en 3 materias. Se supone que en la República Dominicana tenemos un sistema educativo basado en competencias, no en asignaturas, no en contenidos. A lo que aspira la escuela dominicana es al desarrollo de 7 competencias fundamentales, no al aprendizaje de 3 asignaturas. Eso realmente es totalmente incoherente con los fines de la educación de la República Dominicana. No tiene ningún sentido, pero es un ejercicio de fadismo educativo. El fadismo educativo es lo que está de moda. Si el resto del mundo está en pruebas PISA, nosotros nos metemos. Pero recordemos, pueblo dominicano, que estamos en el último lugar de América Latina. Aquí te están haciendo referencia a una calificación que no refleja ni una mejora en la calidad educativa de la República Dominicana, ni una correlación causa-efecto entre lo que han hecho las autoridades y la calificación que aquí se muestra. Otro indicador que ellos ponen acá es la tasa neta de culminación del nivel secundario. Y no sé por qué lo presentan, porque la tasa neta de 2019 era 29.80 y la de 2023 es 29.80 igual. Sí. Entonces, las otras estadísticas que ustedes ven acá no son indicadores de eficiencia interna del Ministerio de Educación y tampoco de calidad educativa ninguna. Ahora yo me pregunto, ¿cuánto costó esto? Poner en tantos periódicos una página completa hablando de estadísticas que no guardan ninguna realidad o ninguna conexión con la realidad educativa dominicana. A propósito de lo que el presidente dijo, que la gran diferencia y que por la razón la que se ataca mucho a este ministro es porque él no gasta en publicidad. Y mire lo que sale el otro día. Dice que él no gasta en publicidad, no gasta en relaciones públicas, en gente que lo defienden, por eso lo atacan mucho. Mira, la publicidad es necesaria para cosas importantes. Por ejemplo, políticas educativas,
formación, capacitación. Las familias necesitan saber sobre los criterios en base a los cuales se evalúan a sus niños. ¿Qué quiere la escuela de la familia, de la ciudadanía, del ciudadano dominicano? Para eso debería haber publicidad, para formación integral, para formación humana, para formación ciudadana, pero no para presentar estadísticas con datos que no guardan ninguna relevancia, ni que tienen ninguna correlación con los indicadores de calidad del sistema educativo. Profesor, pero usted no piensa, al igual que yo pienso esto, que eso está estrechamente ligado al hecho de la razón por la que salió este nuevo decreto, de que el presidente de la República era el presidente de esa comisión educativa. Y eso me explica a mí, entonces me da entendimiento el por qué este ministro está tan protegido, porque él no está haciendo una gestión de educación pública. Él está ejecutando lo que le ordena el presidente. O sea que este fracaso el no es de sistema él. educativo no funciona así en realidad. ¿Cómo en funciona? realidad, el responsable de la mejora de la educación es el ministro de Educación. No es ni el Consejo Nacional de Educación, ni el Gabinete Presidencial de Educación, ni lo es el otro ministro de Educación Superior. Mira, aquí lo que nosotros hemos visto desde el Observatorio Educativo es un gran nivel de impericia y de improvisación en el manejo de la educación dominicana en estos momentos. Se está haciendo cosas improvisadas. Y todo comenzó desde la gestión de Ángel Hernández. Cuando empezó este gobierno, aquí había un plan estratégico a 4 años. Y ese plan estratégico estaba muy bien diseñado. ¿Y Fulcar se apegó a ese plan? Claro que sí. Y o sea, el único que no se apegó a ese plan fue Ángel Hernández y por eso el fracaso. Fulcar empezó muy bien. Fulcar empezó con un diagnóstico. Ahora, cuando han comparado a Fulcar y a Ángel Hernández, yo como técnico siempre les he dicho que no puede haber una comparación objetiva porque a Fulcar le tocó ser ministro cuando empezó el tema de la pandemia. Y ningún país del mundo tomó medidas ya con referentes anteriores, sino que todos improvisaron y resolvieron como pudieron. Pero Ángel Hernández llega a su gestión con un plan presidencial de educación, con una estrategia de 4 años de este gobierno de educación. Y él empezó a hacer lo que a él le parecía. Este gabinete presidencial de educación fue el primero que debió haber parado a Ángel Hernández y decirle, haberle dicho, Ángel, pero aquí hay un plan estratégico. ¿En qué tú te basas para modificarlo? ¿En qué investigaciones? ¿En qué estudios? ¿En qué teorías? ¿En qué marco referencial? Pero aquí lo desgraciado de la educación dominicana es que cada ministro que llega viene con su propia historia. Cuando me han preguntado, ¿qué es lo que ha impedido que la educación dominicana se desarrolle? Yo siempre he concluido que el tema es la descontinuidad. El Ministerio de Educación parece ser un cacicazgo del ministro del momento. Sí, cada cual viene un 4% y todo el mundo quiere sembrar su impronta, profesor, ahí. No, es que la educación no se maneja así, ni el Estado tampoco. Nadie llega al sector público a sentar su impronta, porque para eso están las políticas educativas. Usted tiene una ley de función pública, 4108, que define el perfil que usted debe tener como funcionario público. Y usted está para garantizar que la función pública se ejecute con eficiencia, no para venir a inventar. Y yo le llamo inventar, porque tú te pones a analizar todo lo que ha hecho el ministro Ángel Hernández en términos docentes, estudiantiles, de programas, de contrataciones, y ninguno se apega a un criterio que tenga fundamento y referencia. Te puedo decir, por ejemplo, cómo en este país se ha desnaturalizado el sistema de carrera docente. Yo que vengo de la clase docente y de la ADP. Aquí el sistema de carrera docente comienza con la formación inicial, la formación que tienen que darle las universidades a los maestros. Aquí hubo mucho debate sobre lo que se llama la Resolución 19-2015, que era sobre la formación y capacitación a los maestros que deseaban estudiar la carrera. ¿Qué ha pasado? En el primer concurso de oposición que se hizo en este gobierno, tuvimos muchas dificultades porque aquí tenemos lo que se llaman los estándares profesionales para la formación, capacitación y desarrollo de la carrera docente. Y cuando tú ves que entran 80,000 docentes a un concurso y reprueba más del 80%, tú dices, un momentito, ¿cuál es el problema? Tiene que haber una incoherencia, una disonancia entre la capacitación que están dando las universidades y lo que se les requiere a la hora de contratarlos. Uno de los dos no está haciendo bien su trabajo o los dos. Y hemos tenido 3 concursos de oposición, señores, y en este momento en el país tenemos más de 50,000 profesionales de la educación graduados por las universidades sin trabajo,
¿Por qué? Porque no pasaron la prueba. Entonces, aquí no hay coherencia entre el sistema universitario que forma a los docentes y lo que se les requiere como destrezas a la hora de evaluarlos. También el Ministerio de Educación, en particular en la gestión de Ángel Hernández, ha violado ese sistema de carrera docente porque los concursos de oposición para contratar docentes no han cumplido con los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Ok, tomando eso que usted refiere de que el Estado en la formación de docentes no ha cumplido, ahora se plantea una fusión de ministerios. Entonces ahí yo tengo que traer obligatoriamente por las greñas, como dirían coloquialmente, el tema de la MESID, ¿verdad? Que se encarga precisamente de las políticas públicas de la educación o de la formación superior. ¿Es correcto esto? ¿Sería propositivo? ¿Cuáles son las ventajas que traerían, no, fusionar estos ministerios? A propósito, y le agrego aquí como aderezo, ¿no?, a esta ensalada, el hecho de que el exministro de Planificación y Desarrollo del PLD, Juan Ariel Jiménez, opinó en favor de esto. Pero él, que es un docente, profesor de Harvard. Juan Ariel Jiménez no es docente. Juan Ariel Jiménez ¿Es profesor de Harvard? Sí, pero Juan Ariel Jiménez es del área de economía. Y les voy a explicar que me encanta eso que tú has dicho por lo siguiente, porque aquí presumen que el sector universitario tiene algún nivel de pericia en la educación escolar, y eso es falso. Gran parte del fracaso que ha tenido este gobierno en el área escolar es que ha delegado en funcionarios universitarios la responsabilidad de dirigir la educación escolar. Juan Ariel, en el caso de Juan Ariel que tú refieres, Juan Ariel es profesor del área de economía. Juan Ariel no es experto ni en pedagogía, ni en desarrollo curricular, ni en enseñanza-aprendizaje. O sea, yo siempre les he aclarado que hay una abismal diferencia entre la andragogía, que es realmente la ciencia que maneja la educación de adultos, que es la que tú puedes referirte a Juan Ariel Jiménez, y la pedagogía, que es la que tiene que ver con la educación de los niños y adolescentes. Entonces, para tú poder fusionar el MESID y el MINERT, tú tienes que crear un sistema en base a la metagogía. La metagogía es un enfoque que podría conciliar aspectos de la educación superior con la escolar, pero en este país no hay ningún desarrollo metagógico hasta este momento. No hay estudios, investigaciones, marcos referenciales, experiencias que pudieran conciliar esto. Esto es en términos de filosofía educativa. Ahora, si te vas a la parte operativa, ¿por qué fusionar el MINERT y el MESID? Lo único que se busca con esto es tomar los fondos del 4% para la educación, para manejar y financiar la educación superior, lo cual es un asalto al 4% para la educación. Aquí luchamos mucho por lograr que ese 4%, que estaba por ley asignado desde 1997, con la ley 6697, se ejecutara. Y no fue hasta 2012 que se inició su ejecución. Ahora venimos... Pero dice Jochi Vicente que educación es educación, Jochi que Vicente, bien podría utilizarse los recursos de la educación primaria y la educación superior, que por eso se fusionaría. Y Jochi Vicente es experto en educación. Porque es que yo no entiendo. Usted escucha al señor Sigmund Freud, que es un abogado especialista en políticas públicas. También. Al señor Jochi Vicente, que me parece que es del área también de finanzas y demás, hablando de educación sin ser especialistas en educación, sin tener ninguna experiencia en gestión educativa, en política educativa, en enseñanza-aprendizaje, en educación pública. Entonces, el problema es que aquí no respetan la ciencia que es la educación. Puede hasta haber buenas intenciones, pero hace quizás falta un poquito de lo que se llama humildad intelectual y de manejo, y también de los actores adecuados. Realmente, la fusión del MESID y el MINERT, en términos de gestión, es inviable y solamente empeoraría la crisis que ya tiene el sistema escolar dominicano, que está en este momento en la peor crisis educativa que hayamos tenido. ¿Está aquí, peor que antes, que hace 4 años atrás? Mucho peor que antes, porque cuando a mí me han dicho, Juan, pero antes tampoco se aprendía, ese no es un referente. Hay un eslogan de una bebida gaseosa que se llamaba Pepsi, que decía, Life is now. La vida es ahora. Usted no puede compararme a mí, el estudiante de hoy, con lo que no se hizo hace 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque estamos en la era del conocimiento. Estamos en una era mucho más competitiva, mucho más difícil para el estudiantado y el profesorado, y de mayor crisis existencial y económica.
Entonces, cada día que pasa en este país, que se va atrasando la educación, aquí se está condenando al pueblo dominicano, al futuro y a la futura generación, a mayor y mayor pobreza. ¿Por qué? Porque en este momento, ya el docente de la escuela pública, el director, el técnico, el estudiante, ha sido golpeado por años por la ineficiencia acumulada. Todo eso malo que no se hizo en el pasado, Mario, ya está acumulado como una bola de nieve en todos los actores del sistema educativo. Cuando tú tienes un ministro que simplemente lo empeora o no lo mejora, tú tienes que concluir que está peor que nunca, porque ya hay un mal hecho en el pasado, ya hay una deficiencia acumulada. Sí. Entonces, por lo menos debió sostenerlo en el crecimiento deficiente que venía o mejorarlo, no empeorarlo. No, la idea es mejorarlo, porque yo no sé por qué tienen funcionarios públicos. Aquí los funcionarios públicos, para eso tenemos un Congreso, para dar seguimiento y para fiscalizar. Aquí hay muy malas prácticas. Pero esto no funciona aquí. Bueno, el hecho que el Congreso aquí son muchachos demandados del presidente de la República. Por ejemplo, aquí un grupo de legisladores se negaron a que interpelaran al ministro de Educación. Entonces, ¿para qué están ahí? Porque su función como legisladores es fiscalizar la función pública también. Entonces, con relación al tema de la gestión del sistema educativo público, fusionar el sistema educativo escolar con el universitario, lo que hará es empeorar ya el sistema que está tan mal, hacerlo peor. Pero una de las justificaciones que dan, profesores, el hecho de que supuestamente no se ha podido ejecutar el 4%. Pero, inclusive han tomado como referencia lo que una vez dijo Leonel Fernández. El problema no es más recursos en educación. El problema es algo ya intrínseco de la formación del docente, etc. El problema son los incompetentes que han dirigido la educación dominicana por años, porque ese es un tema de incompetencia. Si tú quieres saber si eso no es cierto, ve a cualquier escuela pública de este país que no tiene agua, que no tiene buen mobiliario, ni buena iluminación, ni buena ventilación, ni buena comida, ni buenos libros de texto, ni buena infraestructura escolar, ni buenas políticas educativas. Todo eso es por la pésima ejecución de ese 4%. Sí, para mí es criminal que no se gasten 25.000, 50.000 millones de pesos y que haya una escuela sin pintar. Exacto, más de 23.000 millones se dejan de ejecutar, que eso es la subejecución presupuestaria del año pasado, y es inclusive hasta vergonzoso que un funcionario público diga que ese dinero ha sobrado, cuando simplemente, ¿qué es lo que ha pasado? Pero venden eso como un logro, no es un logro ahorrar dinero del Estado. No, mira por qué. Cada año el Ministerio de Educación hace un plan operativo anual y hace un plan anual de compras. Cuando tú haces tu plan operativo anual, todo ese presupuesto está programado a ejecutarse. No es que ese presupuesto está ahí y se inventan qué van a hacer con él, no. Hay un plan anual de compras y un plan operativo anual. ¿Qué es lo que ellos no han podido hacer? Ejecutar lo planificado. Entonces te dicen que ni planifican correctamente ni ejecutan correctamente y peor, no evalúan su ejecución para mejorarla en años posteriores. No, se entiende, o sea, que esas escuelas que están sin pintar, sin remozar, estaban planificadas. Hacerse, lo que pasa ahora es que no se hizo. Pero el presidente en 2021 emitió un decreto para terminar todas las escuelas que faltaban. ¿Y dónde se ha resuelto eso? Nada. ¿Cuál es su excusa? Que tienen nudos legales. Pero usted no puede supeditar un derecho constitucional a usted resolver un tema administrativo. Si hay nudos legales, somete a esa gente a la justicia, recupere el dinero que usted le pagó, pero no deje de construir las escuelas que hacen falta, porque usted tiene un problema con un contratista de hace 10 años. Señores, eso es ineficiencia en la gestión pública. Aquí no sobra dinero en educación, aquí falta dinero. Y lo que te dice que falta dinero es todas las deficiencias que tienen las escuelas públicas. Pero, profesor, dígame, usted como profesor experto en el área de educación, dígame acciones puntuales que usted sugeriría o haría en caso, supongamos que usted lo hace mañana ministro de Educación. No van a hacerlo. Supongamos. ¿Cuáles medidas usted daría en lo inmediato para empezar a corregir el desastre que hay en la educación dominicana? Lo primero es que aquí hay que nombrar a todo el personal docente y administrativo que hace falta en las escuelas. Porque faltan, aparte de la nómina que están. Pero es que, señores, aquí no entienden algo y me alegra que tú me hagas ese comentario. Aquí te han hablado de que hay mucha gente nombrada en educación y que el costo de la nómina de educación es demasiado. Pero este país está a 10 puntos porcentuales por debajo de lo que gastan los ministerios de educación en el mundo en remuneración
a los docentes como parte del presupuesto total de educación. Lo que sucede es que aquí te hablan sin conocimiento experto sobre el área. El promedio que se gasta en remuneración, por ejemplo, a docentes en los ministerios de educación del mundo y en América Latina, es un 71%. Aquí no llega al 60%. Del 4% para la educación, no se llega ni siquiera al 60% en el gasto en remuneración a docentes. O sea, tú me estás diciendo que uno de los problemas principales es que falta o pagarle mejor a los profesores o que faltan profesores. No. Faltan no solo profesores. El 75% de las escuelas públicas no tiene policía escolar. Entonces, ¿cómo tú me vas a hablar a mí de delincuencia, de bandas y de seguridad en la escuela? Tú tienes personal de mantenimiento, personal que debe atender la escuela como en la portería, los guardianes. Hay personal docente faltante en grandes cantidades. Sí, yo tengo una información que faltan, el último número que supe es más de 7.000, 9.000 profesores de educación física. No, eso ya no es así, eso lo han ido corrigiendo. Ahora mismo te puedo decir algo. Nosotros en este faltan estudio menos ahora, pero falta. De esa área, nosotros en este estudio presentamos el estado real de la educación al finalizar el año escolar. ¿Y qué es lo que este estudio te demuestra? Que en las áreas de educación primaria y secundaria todavía hay déficit de miles de docentes. Algo peor. Aquí te gastan cientos de millones de pesos contratando ilegalmente a multinacionales para mejorar el aprendizaje de lenguaje y matemáticas en el primer ciclo de primaria. Pero el nivel inicial, el preescolar, tiene un déficit de cobertura de un 43%. Aquí tú tienes más de 300.000 niños que no pueden entrar al nivel inicial a la escuela porque la cobertura es solamente del 57%. Encima de eso, en el nivel inicial, que es el preescolar, los niños entre 2 y 5 años deben tener una maestra titular y una maestra auxiliar, porque los niños están en la etapa de prelectura, de preescritura, y es más su desarrollo psicomotor el que se trabaja en esa etapa. Aquí las escuelas públicas no tienen asistentes. Aquí ponen en riesgo la vida de los niños entre 2 y 5 años, día tras día. Le dan a una maestra del nivel inicial 30 y 25 niños en una edad en que apenas tienen ciertas destrezas motoras que pueden moverse. Sí. ¿Tú sabes cuántas maestras faltan? Comiendo o jugando se pueden dar un mal golpe fatal. Y la metodología de enseñanza en el nivel inicial se llama la metodología juego-trabajo. Para tú poder llevarla a cabo, no puede ser una sola maestra con 20, 25 y 30 niños. Entonces no hay calidad. Entonces quieren gastar cientos de millones en el nivel primario, remediando lo que no pudieron desarrollar en el nivel inicial. Hoy, en este día, faltan más de 18.000 docentes en el nivel inicial, docentes auxiliares. O sea, usted empezaría por ahí. Usted empezaría por nombrar el personal que falta. Correcto. Y también el administrativo y el docente. Luego está la parte de la infraestructura escolar. El currículo dominicano se basa en lo que se llama el constructivismo social, la construcción social del aprendizaje. Los niños aprenden solo cuando tú eres capaz de crear situaciones significativas de aprendizaje, que son experiencias memorables, estimulantes, que son las que producen, según la teoría de lo que se llama la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, aprendizaje. Entonces, las escuelas públicas son guarderías. Aquí no tenemos buen mobiliario, te reitero. No tenemos, señores, los politécnicos no tienen ya equipos en los laboratorios. Tú tienes dos cosas. El que enseña, el que ayuda a aprender, que es el maestro, y tienes el medio ambiente de aprendizaje, que es el contexto. Tú tienes primeramente que asegurarte de que todas las escuelas públicas de este país tengan un contexto que propicie la creación de situaciones significativas de aprendizaje. Tú necesitas los maestros adecuadamente. ¿Qué tú necesitas luego? Medios y recursos para el aprendizaje. Aquí no tenemos buenos libros de texto, aquí no tenemos buenos equipos, aquí no tenemos... Señores, en este país no hay laboratorios de ciencias en la escuela. Hubo un libro que hicieron que se corrigió, no sé si fue usted mismo que lo corrigió, que salió como con 200 faltas ortográficas. Bueno, yo corregí uno que tenía más de 500 errores, el de matemáticas de tercero de primaria. Entonces, los libros fueron muy mal hechos porque en un intento de beneficiar a un grupo de universidades, le quitaron los libros a los que tenían décadas haciéndolo y por un negocio se lo dieron a las universidades. Han hecho un disparate y ellos se niegan a entender que inclusive
El método que se está utilizando en este país actualmente para que los niños de primaria aprendan a leer es un método totalmente inadecuado. Están utilizando el método de lectura global cuando toda la investigación científica te demuestra que el método fonológico es el más adecuado. Entonces, sigo. Tenemos el personal docente, sí, tenemos la infraestructura escolar, pero también necesitamos medios y recursos para el aprendizaje adecuados. Otro tema esencial es las políticas socioeducativas. Aquí se han olvidado de que el centro del currículo es el estudiante. Y hay un principio universal de la enseñanza y el aprendizaje y la educación, que es que tú tienes que educar al sujeto según su naturaleza. O sea, aquí no han entendido la naturaleza del estudiante dominicano ni la naturaleza del aprendizaje en el ser humano. En términos antropológicos, ese niño que va a la escuela pública tiene ciertas características. No es el niño que va a una escuela privada, con todo resuelto casi en su casa, con familias inclusive en términos de estructura familiar más estables. No, profesor, pero tampoco el niño que va aquí en Santo Domingo, en la capital, tampoco el niño que va en la Mata de Farfán. Excelente nota. Entonces aquí tenemos un punto, y es que aquí tenemos un currículo nacional, como que toda la realidad educativa es nacional. En otros países tú tienes currículos regionales. Tú tienes currículos. ¿Y cómo usted ejecutaría, por ejemplo, un currículo regional en la República Dominicana? ¿Tendría que descentralizar entonces la educación por región? Mira, en teoría, se supone que el currículo dominicano es flexible, pero en la práctica no lo es. ¿Por qué no? Porque no han creado los instrumentos para flexibilizar el currículo en términos de la realidad, no solamente del individuo, sino de la región donde está. Y eso se puede lograr. Porque estamos hablando de lo que son verdaderos indicadores de calidad, Mario. Sí. Aquí están enfocados en otras cosas porque no son expertos reales en lo que es enseñanza y aprendizaje. Pero no les interesa. Pero ¿cómo usted entonces, le pregunto, yo lo escucho a usted atentamente, y usted me está hablando a nivel técnico y pragmático de cómo se va a solucionar a mediano y a largo plazo, por no decir a corto plazo, las dificultades que tiene el sistema de educación nacional en la República Dominicana. Ahora bien, tenemos una realidad que nos da en la cara. Y es que ahora mismo, usted lo dijo en su introducción, ya tenemos un problema encima con los niños con deficiencias psicomotriz, deficiencias cognitivas, que ya las tienen. Tenemos inclusive ahora un grupo de niños, 4.000, 5.000 niños, que ni siquiera tienen acceso a educación porque no hay aulas. Entonces, en ese paralelismo de dos realidades, bueno, las deficiencias técnicas acumuladas y las dificultades sociales que tenemos en la mano, que en lo inmediato, y vuelvo y le ilustro el ejemplo, si usted fuera ministro, ¿cómo usted solventa ambas cosas? Porque, por ejemplo... Todo eso es posible. Le pongo un ejemplo. El actual ministro Ángel Hernández se le ocurrió entregar $500 a los niños y buscar unos furgones para reemplazarlos, para meter los niños estudiantes en furgones. Es que el actual ministro llegó al Ministerio de Educación sin tener ningún tipo de dominio, ni investigación, ni estudios sobre la realidad escolar pública. El ministro y todo el personal que lo rodea, su equipo, son del mundo universitario. Es gente que duró 15 y 20 años fuera del mundo escolar y ha llegado al Ministerio de Educación a improvisar, a hacer lo que ellos creen que es bueno, sin contar con investigación, ni estudios, ni ningún marco referencial. Insisto, la escuela, la educación es una ciencia. Usted no puede llegar ahí a tomar decisiones sin un respaldo que se base en la investigación educativa. Pero déjame continuar con lo que me has preguntado. Te he dicho que hace falta nombrar todo el personal docente. Correcto. Hay que crear un ambiente que sea conducente al aprendizaje en cada escuela pública laboratorio dominicana. En toda la escuela. Deben tener los niños los medios y recursos para el aprendizaje adecuados. Libros, pero cuadernos, debe haber, ya vámonos al meso de la educación, las políticas socioeducativas. Aquí no hay políticas socioeducativas que puedan atender las necesidades reales del estudiante ni del docente. Nosotros hemos sugerido que las escuelas públicas dominicanas deben tener trabajadores sociales que puedan conectar la escuela y el hogar, la escuela y la comunidad. Porque si tú no lo haces así, no vas a poder nunca desarrollar un currículo constructivista social, que es lo que sostiene la educación dominicana en teoría. ¿Y ustedes le han planteado eso desde el Observatorio Educativo de la ADP al MINER constantemente? ¿Qué dice el Ministerio de Educación a ustedes? Todos y cada uno de nuestros estudios concluyen con recomendaciones y solicitudes específicas. Este estudio de hace un mes dice:
debe declararse de carácter prioritario la construcción de los miles de aulas que genera el déficit de cupo que enfrentan nuestras escuelas públicas. Pero han inaugurado algunas aulas. Señor, ¿cuál es el ritmo que en llevan? 4 años, de las 10.000 aulas que había que construir, no se han construido más de 2.600. ¿Y de dónde sacan el número de 10.000 aulas? ¿Quién definió eso? Nosotros, desde el año 2012, para que veas cómo son las cosas, hace más de una década, aquí identificamos que había un déficit de unas 28.000 aulas en la República Dominicana. Para ese momento. Sí, Conforme a pasan los 2000. años va subiendo. No, porque realmente nosotros rastreamos la matrícula escolar, Ok. que usualmente no. De hecho, ahora hay menor cantidad de estudiantes en la escuela pública que hace 5 años. Entonces, ¿cuál es el tema? Llegamos a 2020 con unas 18.000 construidas. Llegamos ahí conscientes de que había un déficit de 10.000 aulas en 2020, porque las estadísticas están ahí, los informes están. En 4 años no se ha sido capaz de construir más de 2.600 aulas. Ahora mismo, aquí tenemos un déficit de más de 7.000 aulas en la República Dominicana. Por eso es que tú ves que tienes cientos de miles de niños que no pueden acceder a la educación pública y tienen que buscar alguna opción en la educación privada. Pero todo eso era manejable y predecible. Para continuar con tu pregunta al respecto, yo te he hablado del micro de la educación, que es qué hay que hacer con los estudiantes, qué hay que hacer con la escuela, pero también qué hay que hacer con los docentes. Nosotros acá necesitamos mejores docentes. Pero ¿cómo tú logras mejores docentes? La ADP lleva 3 años luchando porque se haga la evaluación de desempeño a los docentes para saber qué necesitan mejorar nuestros docentes para poder capacitarlos. Profesor, vamos a hacer un paréntesis ahí. Porque la ADP, en cuanto a la reputación de reconocimiento nacional, yo no veo el apoyo de la gente. O sea, lo lógico sería, desde mi punto de vista, es que yo me pare al lado suyo. Usted es un profesor, yo soy ciudadano, donde tengo hijos en las escuelas, yo me paro del lado suyo porque está peleando por mis hijos, por la educación de mis hijos. Pero no vemos ese apoyo de la sociedad, porque la sociedad lo que ve es que la ADP suena mucho cuando hay elecciones ahora que están buscando la elección, que se está hablando de las elecciones presidenciales, o cuando quieren aumento de salario los profesores. No. Eso es lo que dice la gente que ve de la ADP. Usted, yo lo he visto en algunos medios. ¿Por qué yo no veo de la ADP más relaciones públicas, más bombardeo comunicacional, más delaciones? O sea, nosotros llevamos eso al Ministerio de Educación, pero no nos hacen caso. La gente lo que infiere, lo que tiene el populacho, ¿no? La gente de a pie, lo que infiere, no, los profesores siempre están peleando porque la aumenten. No, yo no lo veo peleando por la educación. Yo te pregunto, ¿cuántos sindicatos tú ves en este país luchando por los derechos de los trabajadores? Solo la ADP. En toda América Latina y en la República Dominicana se han encargado sistemáticamente de aniquilar los derechos de los trabajadores, prohibiéndoles hasta tener un sindicato en las empresas. Aquí no hay una empresa del sector privado que le permitan tener un sindicato. Lo votan. La ADP es una institución ejemplar en este país y un marco referencial de toda América Latina, porque ha logrado durante 53 años defender, como debe todo sindicato, Claro, los derechos de los trabajadores de la educación. Ahora, la ADP no hace lo que hacen los gobiernos. La ADP no puede invertir millones y millones de pesos en propaganda. ¿Por qué hay una mala fama de la ADP? Porque los gobiernos, los sectores económicos de este país se encargaron por años de invertir millones y millones en propaganda, difamando al sindicato de los docentes. Pero la ADP, desde el año 2019, que estoy yo como director del Observatorio Educativo, cada año, cada 6 meses, presenta sus estudios. Y yo estoy aquí hoy porque tú has escuchado lo que yo he estado diciendo y la ADP ha escuchado eso que tú acabas de decir. La ADP ha entendido que ha llegado la hora de que el pueblo se entere de la verdad sobre la educación y de la verdad sobre el sindicato. Que aquí los mayores luchadores y defensores de la calidad de la educación somos nosotros los docentes. ¿Qué error cometió la ADP en el pasado? Hace décadas que realmente no había hecho estas cosas. Pero ya hace 5 años que la ADP entendió que la investigación científica es importante para poder sustentar sus reclamos. Y la ADP lleva 5 años. Todo el tiempo nosotros tenemos lo que se llama el sistema de alerta temprana de la educación pública. Y nosotros podemos detectar en cualquier escuela de la República Dominicana todas las cosas que hay que mejorar, lo que anda bien y lo que anda mal. Entonces la ADP ya lleva 5 años
expresando a la ciudadanía que nosotros somos los mejores defensores de la educación de sus hijos. Aquí más de 2.2 millones de niños van a la escuela pública y las familias dominicanas han entregado en manos nuestras por más de 50 años la educación de sus hijos. Y yo solicito a todo el pueblo que apoye a la ADP, porque la ADP lo que está tratando de hacer es mejorar la educación dominicana. Ahora bien, la ADP es un sindicato. A la ADP también le corresponde luchar por los derechos de sus empleados, los trabajadores de la educación. Esa es su función, pero no es la única. La otra función de la ADP es esta: venir a los medios, hacer la investigación científica y tratar de que el pueblo se una para mejorar la educación. Yo no te puedo hablar mucho del pasado de la ADP porque yo solo tengo 5 años acá. Ahora, en estos 5 años yo te puedo decir a ti que la ADP ha estado haciendo investigación y trabajo de campo y que tiene propuestas todos los años. Inclusive, cuando la ADP protesta, la protesta es el último recurso al que llega la ADP. Mucha gente no sabe que nosotros hemos firmado 2 convenios con el ministro Ángel Hernández, 2 pactos para transformar la educación en el Palacio frente al Defensor del Pueblo, y ninguno los ha cumplido el ministro Ángel Hernández. Entonces, finalmente, cuando usted va al ministerio, como he ido yo, por ejemplo, durante 2 años, todos los martes, a una reunión de la Comisión de Evaluación de Desempeño Docente, y tú te pasas 2 años perdiendo el tiempo y no resuelven nada, al final lo último que te dejan es la protesta. Y yo quiero reiterar algo. El peor error que ha cometido el pueblo dominicano es dejar de protestar. La protesta es un recurso legítimo, constitucional, y lo poco que se ha logrado mejorar en este país ha sido a través de la protesta. Aquí hay un 4% porque nos pasamos años protestando. Aquí la educación, lo poco que tiene es porque la ADP ha protestado para que se logre. No es cierto que la ADP lo que se la pase protestando por mejor sueldo, aunque yo le digo a todo el pueblo dominicano, señores, el sueldo promedio de la República Dominicana no es ni el 50% del costo de la canasta familiar promedio. El costo de la canasta familiar promedio hoy supera los 45,000 pesos y el sueldo promedio de la República Dominicana no llega a 25,000 pesos. Así es. Entonces la gente está cruzada de brazos porque aquí sistemáticamente han llevado a la población dominicana a una condición que en psicología social se llama indefensión inducida. La gente se rinde, dice que esto no lo salva a nadie, que esto ya se arruinó y deja de luchar. Pero eso es un error. La ADP es el mejor ejemplo de lo que debe ser un sindicato y de lo que debe ser una institución que defiende los derechos de los trabajadores. Los demás deberían hacer lo mismo. ¿Dónde la gente puede ver esos informes? La gente común que no es profesor, puede ir a la no ADP y tenemos cientos de ejemplares y se los regalamos, o pueden comunicarse conmigo, yo se lo envío a nivel digital porque también los tengo digital en PDF. Pero quiero continuar con tu pregunta. Me preguntabas qué se puede hacer para mejorar la educación dominicana. Tú tienes que empezar por mejorar la escuela, y para mejorar la escuela, como te decía, necesitas el personal suficiente, necesitas los medios y recursos para el aprendizaje, también necesitas la infraestructura adecuada, que es ese microcosmos que es la escuela. Lo siguiente que necesitas, que aquí no existen, son políticas socioeducativas adecuadas. Insisto, se quejan de que los niños no saben leer y escribir bien. Pero ¿cómo es la expresión del dominicano en los medios de comunicación? Aquí tú vas a los medios de comunicación y lo que se hace es más gritar que hablar. Así es. O sea, aquí no hay un modelo. El niño no aprende el lenguaje en la escuela. El lenguaje se aprende de la sociedad. El niño en la escuela recibe instrucción, orientación y experiencias que pueden propiciar un cierto conocimiento del lenguaje. Pero el lenguaje se adquiere en la casa, en la calle, ahora más que nunca antes en los medios de comunicación. ¿Dónde están las políticas para integrar a los medios de comunicación programas educativos que sean atractivos? ¿Qué se está haciendo con las personas que están acá en los medios de comunicación para que se expresen más correctamente? O sea, ¿cuál es la política que se tiene para promover la lectura en este país? Cero. O sea, en lugar de estar gastando dinero en propaganda, presentando indicadores que no tienen relevancia en un periódico, en todos los periódicos, aquí debería haber una campaña para promover la lectura. En términos de urbanidad, esa violencia que hay en la sociedad, ¿dónde están los programas para promover otro espíritu de civismo y de urbanidad? Eso no existe y todo eso es parte de la educación.
Igualmente, Mario, está lo que tiene que ver ya con la operación del Ministerio de Educación. Eficiencia. El Ministerio de Educación es una institución totalmente ineficiente en términos operativos. Desde la alimentación escolar, el INAVIE no tiene control ni capacidad de eficiencia para garantizar una alimentación escolar adecuada. En Asua recientemente... ¿Y si lo fusionan con la MESI ahora va a tener menos? Es que la fusión MESID y MINERD lo que haría sería arruinar la educación dominicana aún más y robarle fondos que son para las escuelas públicas para dárselo a las universidades. Debo aclararles algo. Cuando me han dicho, volviendo a ese tema, que lo que se procura con la fusión es eficientizar el gasto, Mario, el 68% del presupuesto del MESID, ¿tú sabes a qué le corresponde? A la UAS. A la universidad. A la UAS. ¿Qué es lo que queda después de eso? Nómina, programa de inglés de inversión, becas y otras cosas que no sé por qué lo hacen en este país. Aquí le dan una subvención, dinero a las universidades privadas, que son empresas y son subvencionadas por el MESID. Exacto, precisamente eso es lo que dice Juan Ariel en una de sus justificaciones. ¿Qué? Que eso que hace la MESID de becas, etcétera, lo puede hacer un departamento del MINER. No, eso no es así porque estamos hablando de educación superior. Los expertos en educación superior, quienes tienen que validar la calidad de esas becas y la necesidad, porque aquí cometieron un gran error. Por ejemplo, el Ministerio de Educación a través del INAFOCAN ha sido uno de los grandes culpables de que en este país hoy tengamos más de 50,000 docentes graduados sin trabajo, porque aquí se pusieron a darle becas por años a miles y miles de personas para estudiar educación sin haber tomado en cuenta un estudio actuarial. El estudio actuarial es el que te puede a ti proyectar a futuro cuánta gente se va a retirar, cuánto va a crecer el sistema y cuánto personal va a necesitar el país realmente. Para no sobreproducir profesionales de educación. Sobreproducir fue lo que hicieron. Y hoy no tienen cómo darle trabajo a más de 50,000 personas que pusieron a estudiar educación con becas. Entonces, eso es parte de la pobre gestión del Ministerio de Educación. Un ministro de Educación tiene que ser no solamente un experto en el área, sino también en gestión, en eficiencia interna y operativa. Y el Ministerio de Educación es un aparato totalmente ineficiente, disfuncional. Cuando te decía el tema de la formación docente, aquí llevan años gastando miles de millones, dando becas, programas de formación continua y capacitación docente sin un diagnóstico de necesidades formativas. Entonces, ¿quiénes se benefician de eso? Las universidades y las empresas que venden esos servicios. Cuando tú haces un estudio sobre el impacto de la capacitación y formación del magisterio en la mejora de los aprendizajes en las escuelas públicas, no encuentras nada, porque no hay una correlación entre los programas que se dan a los maestros y algún tipo de mejora en el aprendizaje de los niños. Y lo que te muestra toda la investigación científica es que el tipo de programa que están utilizando en este país para capacitar a los maestros de las universidades no producen mejoras en el aprendizaje, ni en la enseñanza, ni en la experiencia escolar. Entonces, una pregunta. Los maestros que tenemos en las aulas de la República Dominicana, independientemente de eso que usted me está diciendo, tendrían la capacidad de adaptarse a eso que necesitamos. Mira, no habría que cambiar de docentes. No, los maestros de la República Dominicana son superhumanos. Son de los mejores maestros de América Latina. Y debo aclararte algo. Cuando en 2018 aquí se evaluó a los docentes de las escuelas públicas, nosotros tuvimos maestros en total. Un 62% de nuestros maestros están en la categoría de excelentes, buenos y muy buenos. El 62% de los maestros de este país están en esa categoría. Y tú tienes un 38% que está en la categoría de regular. Ahora, la evaluación de desempeño a los docentes es lo único que te puede ayudar continuamente a mejorarlos. Los docentes de la República Dominicana son ejemplares porque son ellos los que están buscando posgrados, maestrías, especialidades, diplomados, capacitaciones y viven constantemente pidiéndolo. En otros países eso no pasa, ¿eh? Tú tienes que luchar mucho para meter a un profesor a que siga perfeccionando-se. Los dominicanos son todo lo... En otros países hay que pagarles. En Panamá, que es un país con el que yo he trabajado, para que un profesor se capacite hay que darle un incentivo. Aquí no. Aquí los docentes de las escuelas públicas viven matándose por conseguir una beca, por buscar un cupo, un diplomado. Pero lo que les están dando no les sirve.
Aquí quienes están beneficiando de eso son un grupo de universidades y un grupito de Que empresas. se inventan diplomados y posgrados para ganarse dinero. ¿Pero por qué? No para impactar positivamente. Porque no han La sido docencia. capaces en 6 años. La ley manda 3 años, cada 3 años evaluar a los docentes. Aquí tenemos 6 años en esto. ¿Y qué quieren hacer ahora? Violar la ley de compras y contrataciones públicas. En este momento la ADP va a elevar un recurso ante los tribunales porque el Ministerio de Educación, violando la ley de compras y contrataciones y violando también y burlándose de la confianza de los maestros, Atención, Carlos Pimentel. quiere contratar a la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, para hacer la evaluación de desempeño a los docentes, después de que esa institución lleva 2 años como veedora y participante de la sociedad civil en la comisión para la evaluación. Normal en este país. Es que usted no puede ser parte de la comisión y a la vez ser el contratista que le paguen para evaluar a los docentes, porque eso viola la ley de compras. Usted le está dando a una institución como esa información privilegiada, ventaja competitiva, lo cual está prohibido por la ley. Y además esa institución en 2017 tuvo una muy mala experiencia. Y lo que va a hacer, o lo que haría, es subcontratar a una empresa mexicana que se llama Ceneval. Que se supone que sí tiene la competencia para hacer ese tipo de trabajo. En México, el sindicato de profesores nos informó que el trabajo que hizo esa institución fue pésimo y fue frustrante. Muy mal trabajo. En este país. Y yo me pregunté, ¿por qué hay que beneficiar a esa empresa? Esa empresa tiene más de 600 millones de pesos en los pasados 4 años en contratos sin una licitación, sin un proceso competitivo y sin ser especialista en nada. Porque lo que hace es subcontratar a otro para hacer el trabajo. Porque no es una universidad, no es un instituto, no es un centro de capacitación docente. Es una ONG, empresa, un negocio. Una ONG multinacional que está para hacer de todo. Lo mismo pasa con UNICEF, lo mismo pasa con el PNUD. Hasta con Educa, Acción Empresarial por la Educación. Negocio y negocio. Entonces, señores, si tú quieres mejorar la educación dominicana, tú tienes que utilizar un enfoque ecosistémico e integral, multifactorial. Profesor, mire, finalmente, aquí, el gobierno hace un lanzamiento comunicacional del decreto que designa a Raquel Peña. Y me quedó la duda ahorita, porque el gobierno presenta esto como un relanzamiento, evidentemente ante todos los cuestionamientos del desastre educativo. Entonces, ¿tendrá impacto propositivo poner una gestora del nivel de Raquel Peña, que también a la sazón gestora, buena gerente, y también viene del área educativa universitaria? Pero el presidente era quien presidía esa comisión y Raquel Peña estaba ahí también cuando el presidente no podía estar y hasta me parece que en varias ocasiones ha participado. Miren, señores, con el tema del Gabinete Presidencial de Educación, ese gabinete realmente carece de un grupo vital, que son los docentes de la República Dominicana. No se entiende que el numeral 19 de los componentes de ese gabinete haga referencia a que en este participan 8 personas de la sociedad civil, intelectuales y demás, y que no haya un solo representante del actor más importante de la educación, que es el docente. O sea, en esa... Un solo no hay. No. Inclusive, tú tienes ahí grupos que no representan ni a los estudiantes ni a los docentes. Están los funcionarios públicos y otras personas. Pero ¿a quién representan? No es a los docentes de la República Dominicana y tampoco es a los estudiantes, que son los actores fundamentales del sistema educativo. Ese gabinete presidencial de educación debe reformularse, porque los mismos encargados de dirigir las instituciones son los que lo componen. Bueno, los mismos que no han logrado nada son los que están ahí regocijándose. Desastre asegurado con esto. Profesor, quiero darle las gracias por acompañarme, por haber aceptado mi invitación a conversar de este tema tan importante. Le auguro o le expreso de antemano que le voy a dejar invitado más adelante, porque va a haber mucho que hablar luego que pase este tema de las fusiones y de las eliminaciones. Las fusiones no van a pasar porque nosotros nos vamos a oponer. Bueno, o sea, el pueblo dominicano debe oponerse. Aquí debe haber una campaña nacional en contra de la fusión del MESIT y el MINERT, porque eso no es más que un asalto al presupuesto de las escuelas públicas. Y si los hijos de la clase obrera permiten acá, si el pueblo en común permite eso, lo que le están es quitando dinero a las escuelas públicas, en pocas palabras. Y por otro lado, van a
van a aumentar, van a empeorar la crisis que ya tiene la educación escolar en este país. Así es. Gracias por acompañarnos, profesor. Les recuerdo darle a suscribirse, comentar, dar like, compartan este video por todas partes, pero sobre todo active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.